Bueno, y seguimos aquí en Educación Tributaria paso a paso, hablando de este tema preocupante, alarmante y sobre todo por el poco conocimiento y la difusión. ¿Qué es esto del beneficiario final? ¿Es cierto que estas multas son tan altas? Y Reinaldo, ¿qué es esto del beneficiario final? Yo ya hice ya cambié mis acciones al del portador a nominativas. Esto es algo nuevo. ¿Quién es el beneficiario final, Reinaldo? ¿Y a quién tenemos? ¿Qué es lo que tengo que informar? Bueno, en principio hay que aclarar, doctora, algo muy importante. El beneficiario final, a pesar que está íntimamente relacionado con la norma o la ley que ustedes tienen de transparencia de las sociedades, el beneficiario final no es más o se refiere directamente a las personas físicas, que directa o indirectamente poseen un control de la persona jurídica o se benefician de esta. Entonces, para que podamos identificar al beneficiario final, lo primero que debemos saber es que tenemos que buscar, o en este caso, identificar a la persona física que la controla, es decir, que cumpla con ciertos supuestos que establece la ley, que deben igualmente ser analizados, doctor, en cascada, no en forma alternativa, que luego también lo podemos abordar. Ahora, esto por ejemplo dice, ¿quién es el beneficiario final de la iglesia? ¿Es Dios? ¿Quién es el beneficiario final de una cooperativa? Son los socios. ¿Quién es el beneficiario final de una sociedad? Me preocupa esto el beneficiario final de la iglesia. ¿Es Dios o quién es? No, evidentemente no. No es Dios. El beneficiario final de la iglesia igualmente es una organización que tiene sus propias características, muchas de ellas son constituidas como entidades sin fines de lucro. Entonces la ley establece, por ejemplo, que en el supuesto número 2 del artículo número 4 de la ley, establece de que en este caso son aquellas personas naturales que controlen más del 25% del derecho a votación dentro de la estructura. Entonces, si dentro de la estructura de la persona jurídica, o en este caso de una iglesia o de cualquier denominación, se tiene que identificar igualmente quién es el que controla la misma. Y perfecto. Ahora, estas multas son así. Multas directas de 50 a 500 jornales es lo que dice el artículo 9 de la ley y que está reglamentado por el decreto 3241 del 2020 y que ahora en el 2020 me da este plazo tan corto. De ahí sacábamos 3.600.000, 36 millones, pero acá veo que también hay más multas todavía. Claro, por supuesto. Es más, esto es lo importante de tomar en consideración de esta ley, porque la misma establece que puede ser, en este caso, sujeta a la persona jurídica de 50 a 500 jornales mínimos, que son los datos que usted daba, pero además tenemos que puede ser hasta el 30% de las utilidades o dividendos que perciban los accionistas o los socios, en el caso de cualquier otra estructura jurídica, o persona jurídica, perdón. Entonces, este es el punto. Tratar de tomar en cuenta de que la persona jurídica esté en obligación de cumplirlo, porque si no será pasible o en este caso será sujeta a las sanciones que establece la ley. Ahora, una cuestión que comentábamos justamente en San Bernardino, donde nos reunimos. ¿Te gustó San Bernardino, Reinaldo? Una belleza, la verdad. Hermosísimo. Tendré que regresar pronto. No, vas a regresar mucho, pronto, ¿verdad? Comentábamos entre los profesores y decían, pero esta es una norma tributaria, es una norma societaria, porque comentábamos las cooperativas, dicen, no, que tu profesional contador sea el que te llene esto, que quien tiene que identificar, si bien que está relacionado justamente con el nuevo impuesto que se llama IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades, y también la declaración del beneficiario final y formularios. Es una norma societaria, es una norma que debe cumplirla la empresa y se tiene que preocupar solo la empresa o se tiene que preocupar la persona física. ¿Y quién vos recomendás que identifique al beneficiario final y que justamente concuerda con todas estas obligaciones? Bueno, un punto que hay que tomar en consideración de que aquí no es el responsable el contador, no es el responsable
el directo, el responsable es la persona jurídica como tal y sus representantes. Es obligación de todas las personas jurídicas proceder al registro de las mismas y en este caso al registro de los beneficiarios finales. Pero puede ser, doctora, que se den situaciones en las cuales una persona jurídica esté constituida por 2 o más personas jurídicas. Entonces ustedes dirán, ¿cuál será el beneficiario final en este caso? Pues en todo caso lo que se debe realizar es hasta llegar a la persona final. Si la persona jurídica en este caso tiene como accionistas personas jurídicas, pues la idea será en que estas personas jurídicas, que son accionistas de la persona jurídica A, por así llamarle, sí, tendrán que identificar cuáles son las personas naturales que tienen, en este caso, el control de la misma. La ley ya establece los porcentajes, como ya mencionamos, con el mínimo del 10% de las acciones, por ejemplo, de una empresa, usted ya es beneficiario final de la misma. Claro, ahí está el gran tema que decíamos. La asamblea que se va a realizar ya dentro de muy poco, porque ya queremos cobrar nuestros dividendos de utilidades y esa asamblea va a decir quiénes son los accionistas. Eso al mismo tiempo, como estuvimos probando en el sistema, después nos vas a comentar cómo se hace esto, al mismo tiempo tiene que coincidir con lo que dice mi balance y con quién va a retirar eso. Ahora, ¿de dónde surge esta obligación? Vos que justamente tenés una maestría y estás, acá solemos decir, esto es un invento de los paraguayos, esto es una carga más. ¿De dónde surge esta obligación? Bueno, en principio no es un invento de Paraguay. La verdad es que los países están comprometidos a cumplir las 40 recomendaciones del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que no es más que un ente que se encarga de dar recomendaciones a los países para que esto las cumplan. Y dentro de sus recomendaciones, específicamente la recomendación 24 y 25, habla del tema de beneficiarios finales. De hecho, de que desde el año 2010 Paraguay había acogido estas 40 recomendaciones del GAFI, e inclusive en el mes de diciembre del año pasado, inició una ronda de evaluación que termina en diciembre de este año. Es más, en mayo de este año vienen in situ los miembros del GAFI a seguir evaluando a Paraguay para saber si cumplen estas recomendaciones. Por tanto, es un importante esfuerzo y a lo mejor es posible que por eso la ley se haya emitido tan rápido, porque se requiere de que se cumpla con estas 40 recomendaciones y que Paraguay esté fortalecido en el tema de la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Ahí hay una cuestión muy importante, Reinaldo, que posiblemente a vos te crean, porque vos venís de afuera, tenés un conocimiento pleno, tenés las certificaciones. ¿Qué tan perjudicial puede ser para el Paraguay no cumplir con estas y las demás recomendaciones? Que de hecho, justamente en el tomo 1 de lo que es la reforma tributaria y en nuestro árbol de la reforma tributaria, decíamos, no es que tenemos un nuevo impuesto a los dividendos de utilidades porque se les antojó a los legisladores o al Ministerio de Hacienda. No es que tenemos un nuevo impuesto a los no residentes, sino es en parte las reglas de la fiscalidad internacional expuestas en este nuevo sistema tributario que tiene por objeto, que justamente está en la lámina que preparaste muy bien, que decía, se debe evitar entrar a la lista negra, en donde, ¿qué pasaría si el Paraguay no cumple, por ejemplo, con estas recomendaciones y estos plazos tan cortos que tenemos? Claro, los plazos son cortos precisamente por lo que se busca es de que todas las personas jurídicas logren identificar a su beneficiario final para cumplir las recomendaciones de la prevención del lavado. ¿Qué pasa si no cumple? Es posible que al no cumplir Paraguay vuelva a estar en la lista gris. Por eso urge que Paraguay tome todas las medidas, igual que todos los países, para poder identificar a sus beneficiarios finales y que es como un mecanismo de la debida diligencia del conocimiento, claro, que se aplica en todas las áreas de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Me encanta esta lámina que preparaste para las charlas, que no se preocupen, vamos a hacerlas en Asunción cada semana. Una vez por semana vamos a tenerla en Asunción. No se pierda la de Ciudad del Este, 21 de febrero. También Reinaldo va a estar en Encarnación, que ya te hablé, que es preciosa. Así que Reinaldo está
queriendo conocer Encarnación, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este. ¿Usted quiere que Reinaldo lleve esta charla y todo el conocimiento? Escríbanos. ¿Te gusta ir a visitar Paraguay? Por supuesto. Le recomiendo la gente del Chaco. Ya te dije que el Chaco es bellísimo. Vamos a recorrer los dos juntos la reforma y esta reforma societaria para informar a la gente. Esta lámina que preparaste me encanta porque, fíjense, los colores de Paraguay, rojo, blanco y azul. Hay una lupa. Esta lupa, ¿en quién está enfocada? ¿Quién es el beneficiario final? Como habíamos dicho, efectivamente el beneficiario final es la persona que directa o indirectamente controla la persona jurídica o la estructura jurídica. Es aquí donde hay que tomar en cuenta también que esa participación o esa parte del manejo de la persona jurídica no solamente nos referimos que lo controle directamente, es decir, yo tengo el 10% de las acciones, sino también que la participación o el control puede ser de forma indirecta. Y eso se puede dar a través de pariente, a través de mi cónyuge. A partir de esas situaciones también se puede dar, en este caso, un control indirecto y es importante que se identifique. Y por supuesto que todas las personas jurídicas y estructuras jurídicas se preparen con este tema. Doctora, todos tienen que asistir, todas las personas jurídicas y estructuras jurídicas deben venir a la capacitación para poder abordar este tema. Ahora, acá se usa mucho lo que son... yo voy a crear un grupo empresarial. Emprendimientos Nora Ruoti SRL va a manejar la universidad, va a manejar otra estructura de una sociedad comercial de esta naturaleza. Se van formando, pero una sociedad es de otra, y para tratar de que no sea la misma, yo no aparezco en el directorio. Soy simplemente accionista en una, en dos, en tres, en cuatro, y creo que con eso me libré de lo que se llama en la nueva ley las empresas vinculadas. O se da el caso al revés también. No aparezco en ningún caso como accionista, pero soy el mismo director en todas. O se puede dar el caso al revés. No aparezco como director, pero tengo poder de decisión para todo. ¿Cómo trata esto la ley? Eso también es empresa vinculada y cómo se relaciona con el beneficiario final. Hay que tomar en cuenta que las normas en materia de prevención de lavado no se analizan desde el punto de vista de forma aislada. Doctora, se deben analizar en este caso en conjunto con toda la legislación. Como mencionamos anteriormente, la ley en su artículo 4 define el beneficiario final a que le controle directa o indirectamente, así que no importa si creo 20 personas jurídicas y dentro de la primera persona jurídica A divido 3 personas jurídicas B, C, D y sobre la C tengo 5 personas jurídicas más. La idea está de que cada una de las sociedades y de los sujetos obligados, en este caso las personas jurídicas y los entes jurídicos, estructuras jurídicas, tienen que identificar hasta llegar a la persona física. Y por otro lado, si no logro identificarlo, pues voy a nombrar a los representantes, a los que controlan la persona jurídica. Si es una entidad sin fines de lucro, ¿quiénes son los que controlan esa entidad sin fines de lucro? ¿Quiénes pueden mover? ¿Quiénes pueden remover? ¿Quiénes pueden tomar decisiones en la misma? Aquí estoy mirando una lámina de la gran ventaja de este tema es que hay mucha lectura, pero el gran problema es que la gente cree que esto no se va a dar en Paraguay. Estas son las directrices, recomendaciones que incluye el beneficiario final y por eso justamente nuestras maestrías y nuestras capacitaciones están enfocadas a lo que es la fiscalidad internacional desde el aspecto tributario, desde el aspecto societario, desde el aspecto de la prevención de lavado y bueno, estamos muy contentos de tenerles para que desarrolle las clases y las charlas aquí sobre todos estos temas a Reinaldo Murillo. Así que Reinaldo, muchas gracias por venir a Paraguay para compartir tan importantes recomendaciones. A la vuelta del corte, ¿me puedes decir cómo
hago para registrarme? ¿Qué tengo que probar primero? ¿Tengo que enviar una carta? ¿Es por internet? ¿Cómo tengo que hacerlo? Además, ¿quiénes son los sujetos obligados? ¿Qué te parece si a la vuelta del corte vamos dando detalle por detalle? Porque, por supuesto, nuestras charlas son de 4 horas y acá lo tenemos que hacer cortito, en términos sencillos. Usted en las charlas tendrá la oportunidad de todas las consultas específicas poder hacerlas. Vamos a un corte y volvemos con este tema. No se olvide que la Abogacía del Tesoro, por las reglas de la CEPRELAT, obliga a cumplir a todas estas sociedades, iglesias, universidades, fundaciones, cooperativas, sociedad anónima, SRL, en comandita, constituidas por acciones. A todos estos nos estamos refiriendo. Vamos a un corte y volvemos con más Educación Tributaria, paso a paso.